Jaime Quintana con nosotros para conversar sobre un libro que él publicó en estos días, lanzó por estos días, que repasa los hitos políticos desde el estallido social hasta la pandemia. Hoy se va a hacer en la tarde, ¿no es cierto?, la presentación del libro que se llama Sírvanse Conectar, crónica de acuerdos y desacuerdos entre el estallido social y la pandemia. Bienvenido, senador, a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse esta mañana. Muchas gracias, Alejandra, Daniel, y felicitarlo por este ameno y distinto programa. Muchas gracias. Estaba escuchándonos desde antes, distinto, eso es interesante, por eso le iba a preguntar si nos estaba escuchando desde antes. Más cosas distintas en este país. Claro, claro. Menos uniformidad. Eso, ¿no es cierto? Pluralidad, de todas maneras, sobre todo en la prensa, eso esperamos. Senador, bueno, comentemos, ¿no es cierto? Porque me gusta esta frase: en medio de esta pandemia que desnuda el engranaje del sistema, vuelvo a tener esa certeza. Es el principal acuerdo histórico desde el retorno a la democracia, se refiere a lo que sucedió el 15 de noviembre. Honrarlo es nuestro deber y nuestra responsabilidad, porque como dice Juan Rulfo, nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Cuéntenos, senador, ¿qué lo motivó a escribir un libro sobre esto? Como una de las figuras, claro, principales que estuvo esa noche del acuerdo. Pero la decisión yo la tomé, Alejandra, en el mes de diciembre, luego de lo que fue este acuerdo el 15 de noviembre, y fue principalmente luego de escuchar a distintas voces que surgieron en ese tiempo un tanto incipiente, especialmente de voces que, para ser justos, nunca estuvieron con el cambio de la Constitución, porque también hubo gente que ahí suscribió el acuerdo que después se descolgó. Claro. Claramente personas que hoy día están en el rechazo, hoy día esto es más profuso, digamos, el comentario. Entonces, que te decían, sí, es que esto se hizo solo por el miedo. Solo el miedo motivó un cambio o que la política se pusiera de acuerdo y lograra esto. La verdad que el miedo fue un factor importante, pero no hay que olvidar que el 25 de octubre tuvimos una marcha de 1.250.000 personas solo en la región metropolitana y otro tanto en regiones. Entonces, creo que un poco de respeto, ¿no es cierto?, y de seriedad también implica mirar eso. Al otro lado también había gente del lado de la centroizquierda que decía, no, incluso un colega, senador, decía hasta hace poco, es que esto fue solo para salvar al presidente del Congreso, por favor. Si Bachelet no pudo hacer más, incluso dejó una constitución redactada de 133 artículos, bastaba que el Congreso se pusiera de acuerdo y viera cuál iba a ser el mecanismo, cuyo proyecto estaba en la Cámara, pero no había un país movilizado en el 2014, 2015, tú te recuerdas esos diálogos ciudadanos. Por lo tanto, claro, yo creo que hay un mínimo también de respeto y de seriedad con esas personas que marcharon, con esas personas que perdieron su vida el año pasado, con personas como Natalia que perdieron mediante traumas oculares parte de su visión. Entonces yo creo que hay un mínimo de respeto de todos los sectores, y eso a mí me llevó a decir, ¿sabes qué?, un poquito de seriedad, de rigurosidad, quiero hacer algunas precisiones, y armé este primer capítulo del acuerdo, que lo presenté a la editorial Catalonia, me dieron algunas recomendaciones técnicas, como cualquier institución editorial de prestigio, por supuesto me sometí a ello, y después, bueno, me encerré en febrero y dije, quiero ir un poquito más atrás, los días previos, qué cosas pueden explicar lo que estaba ocurriendo. Te doy un solo ejemplo, lo voy a decir esta noche en la presentación. Un año atrás exactamente del estallido, nosotros estábamos discutiendo aula segura y había a propósito de los medios de comunicación tradicionales, claro, una criminalización total, todos los días los verán blancos, el presidente, el ministro Cubillo, tratando delincuentes a los estudiantes. Si alguien cree que eso no provocó ningún efecto en los estudiantes, fue algo inocuo en el malestar que terminó con el detonante, ¿no es cierto?, y con la evasión del metro. Yo no quiero justificar ningún hecho de violencia, porque además esos hechos concretos que te nombro no lo son. Hay otros hechos muy graves, entre medio mensajes de odio todos los días. Entonces yo siento que, bueno, en el caso particular eso me llevó, ¿no es cierto?, y claro, se pasó un poco me pasé a varios pueblos, y terminé escribiendo el libro el 22 de julio, cuando se retira el 10% de las pensiones. Sírvanse Conectar, y ahí dice que es básicamente una cronología, narra aproximadamente 8 o 10 meses, digamos, y termina justamente con ese momento en que yo creo que se conectan ambas crisis, la política, social, fruto no de un detonante a 30 pesos, fruto de muchas cosas como el que te decía recién, el maltrato a los estudiantes que se fue acumulando y derivó en esto. Senador, usted dice que una de las razones podría haber sido el miedo que argumenta la derecha, digamos. Pero usted arregló enseguida, habla del país movilizado. ¿No será más bien que es el país movilizado más que el miedo? El miedo será de ellos porque, no, lo decíamos antes, ¿no?, el miedo a perder sus privilegios, el miedo a no sé qué, porque en el fondo yo voy a insistir hasta que me muera que la frase de la primera dama es muy demostrativa de lo que siente y piensa la derecha, ¿no? Ese audio, que es que ellos son privilegiados
Y si pasan estas cosas, como por ejemplo un proceso constituyente, por ejemplo cambio de ley, etcétera, van a perder sus privilegios. O sea, un derecho que hay que pagar por él no es un derecho, sino que un privilegio, ¿no? Una frase que no es mía, pero que la encuentro súper atingente, porque si yo tengo un derecho, pero tengo que pagar por él, no es un derecho, es un privilegio. Y los privilegios los tienen un sector, ¿no? Entonces, más que miedo, es un país movilizado y algunos dicen incluso que es un país que está ejerciendo la democracia. O sea, un país que está en la calle diciendo esto no me gusta, está diciendo yo quiero que la democracia vaya por otro lado. Es más, supongo que los que estamos por el proceso constituyente, por la prueba como usted, como yo, como Alejandra, queremos también que en la nueva constitución, por ejemplo, exista plebiscitos revocatorios, porque si hubiera un plebiscito revocatorio, Piñera no estaría gobernando. Así de simple. O sea, con un 6% que tuvo en un momento reconocido por la derecha, no puede seguir gobernando, como pasa en los regímenes parlamentarios, porque no es tan atroz. En los regímenes parlamentarios, si que el Parlamento no le da la confianza al primer ministro, o como lo quieran llamar, cae y sube otro. Entonces, no es tan traumático. Acá no se puede porque tenemos cómo sacarlo, salvo que hubo una acusación constitucional, pero algunos consideraron que no era suficiente, que tuviera un 6%, que estuviera torneando al revés, que estuviera dictando leyes para el otro lado. Así que no, que el proceso democrático, si la acusación constitucional está dentro de la Constitución, no fue impuesta por fuera. Entonces, en ese sentido, no está. ¿Qué piensa usted respecto de estas posturas de la derecha que, como decía muy bien Natalia recién, ¿no? Criminalizan la protesta en vez de entender que ella es la única, por lo menos hasta ahora, y esperamos que la Constitución nos dé otras armas, porque ahí está yo creo que la diferencia, ¿no? Hoy día no teníamos más armas para decir que queríamos cambio, en cambio en la nueva Constitución podemos tenerla. Bueno, como digo también en el libro, yo creo que el mundo político que se puso de acuerdo, no solo en la noche del 15, porque hay varias señales previas, durante por lo menos 8 días empezaron a generar condiciones favorables, pero el mundo político es un mero instrumento. Yo te digo, sin ese país movilizado, esto hubiese sido imposible. Te insisto, Bachelet 2 lo intentó y lo dejó ahí. Claro, hoy día tú ves que mucha gente del rechazo te dice, bueno, ¿y por qué no, si la presidenta dejó la Constitución redactada, y por qué no la aprobaron? Bueno, el costo, y hay muchos empresarios del mundo que están muy arrepentidos, y yo lo conversé, lo digo también en el libro, que están muy arrepentidos. Yo les advierto, cuidado, esa cuenta no nos la pasen nosotros, porque nosotros con Alfonso Urresti, estaba vicepresidente del Senado, fuimos juntos el 13 de marzo del 2019 a ver al presidente Piñera. Y lo primero que le dijimos, presidente, retome el proceso constituyente. Hay una opción de mecanismo que va a estar en la Cámara y hay un texto coordinado, sistematizado, 133 artículos que Bachelet dejó redactado. A lo mejor a Bachelet igual le faltó una parte del proceso de participación. Sí, un proceso de validación que hacen las democracias directas. Como sea, hoy día tenemos una gran oportunidad. Yo creo que esta Constitución cabe todo, ¿no? También por de pronto lo que tú has señalado, más democracia directa. No sé, nosotros tenemos proyectos del peticho, ¿no?, de tipo británico, para generar algunas discusiones que hoy día el mundo de la política no está viendo, pero aquí hay que forzarlo a hacerlo. Entonces, el tema del temor, claro, la derecha ha mal usado y ha manoseado el temor siempre, con la lógica del terrorismo. Yo creo que el temor estuvo presente, pero insisto, no fue el elemento fundamental, porque aquí hay muchas causas, ¿no es cierto? Y por supuesto también una parte de la derecha, para ser justo, bien lúcida. Quiero decir, un Belolio en su momento, un Juan Antonio Coloma en su momento, un Mario Desbordes en su momento. Creo que ellos traccionaron a su propio sector, entre otros, no fueron los únicos, pero traccionaron a su sector a dar este paso. Algunos después cambiaron de opinión, hubo volteretas, en fin, pero yo valoro que hubo un sector de la derecha que entendió que había un punto de inflexión en el país que hacer. Ahora, respecto del audio que tú planteas de la primera dama, mira, yo recuerdo perfectamente porque ese día venía dejando la moneda el 20 de octubre. Claro. Es que mira, varios cercanos me decían, eso debe ser fake. Y después de que yo escucho al presidente... Yo pensé hasta el último momento que era falso, te lo juro, hasta que ellos no lo reconocieron. Y cuando yo escucho al presidente en La Moneda, no hablar de los alienígenas, pero hablar de un poco las mismas causas que habían motivado a esto, y dije, no, pues esto es cierto, ese es el convencimiento que tiene un sector de la derecha, lamentablemente el sector que está gobernando, de cuál es la explicación que nos condujo a esta crisis, y por eso preocúpese, porque aquí las decisiones pueden ser muy erróneas, y ahí estuvo el lenguaje de la guerra, que nos hizo un tremendo daño como país. Estaba entrenado, el lenguaje de la guerra estaba entrenado para las cumbres que íbamos a tener de APEC y COP25, claro. Pero bueno. Eso comunicación de riesgo que finalmente nunca usaron durante la pandemia, que debieron haber usado. El lenguaje de guerra está absolutamente fuera, digamos. De hecho, nosotros como periodistas también deberíamos saber lo mismo. No sucede siempre, pero el periodismo indica que nosotros deberíamos nunca utilizar ese lenguaje de guerra, como combatió
por ejemplo, el cáncer tampoco se utiliza ya ese tipo de lenguaje, como que le ganó al cáncer, como si la persona pudiese elegir ganar o no. Eso no. Es como el COSENA, Alejandro. Claro. Es como el COSENA, Alejandro, que se da esa instancia, ¿no es cierto?, en noviembre, que yo creo que fue un error. Creo que el presidente al poco andar, también lo relato, al poco andar se da cuenta de que eso era completamente inconducente. Uno podría buscar cuáles fueron las jornadas de mayor violencia en todo ese periodo. Y el COSENA evidentemente sacó a los militares a la calle. Pero además, cuando tú ves a todos los poderes políticos, con todos los comandantes de las Fuerzas Armadas que describo en detalle, ¿cuál es la señal que estáis mostrando? O sea, el efectivo policial que está en la calle, bueno, siente que hay un respaldo detrás, es una cuestión psicológica, si tú quieres. Entonces, no, aquí hay un respaldo para actuar y probablemente para saltarse los protocolos que ya los usan en el mundo y en las policías desarrolladas del mundo, porque yo parto de la base que los 60.000 hombres y mujeres que están en institución de carabineros no entran a violar los derechos humanos, no buscan saltarse protocolos, lo hacen, los obligan a cumplir protocolos que ya están obsoletos. Claro. Respecto de eso, ¿yo comenta algo? Pero eso, yo le quería preguntar una cosa, porque yo, antes que pasemos como a lo que habla dentro del libro mismo, pero usted hablaba de dos críticas que vinieron al acuerdo del 15 de noviembre. Una venía, ¿no es cierto?, desde los sectores que no quieren que las cosas cambien, que quieren mantener el statu quo, quieren mantener las cosas como están. Pero otros sectores, dentro de los que yo me sentía un poquito más cercana, tuvimos esta conversación muchas veces, me acuerdo, después del acuerdo, criticamos muchas cosas, como por ejemplo que no hayan quedado dentro del acuerdo cosas como la paridad, que hoy sí tenemos, gracias a que se pudo cambiar eso en el Congreso, ¿no es cierto? Pero también otras cosas como la participación de independientes, como también los escaños para pueblos originarios, que todavía no están seguros, ¿no es cierto? Ni siquiera sabemos cómo van a estar dentro de una eventual convención constitucional. Entonces, también hay ciertos críticas que también son reales, ¿no? Y que tienen un sustento, que no son tan al voleo, digamos. ¿Qué diría usted de esas críticas, senador, sobre el acuerdo del 15 de noviembre? Está revisando porque en el capítulo 6, que es el último, que se llama Estallido esquina pandemia, ahí lo mencionamos, y en el 3 también, en el capítulo de acuerdo, porque es precisamente Gabriel Boric, en un momento, antes de salir al acuerdo a las 2 de la mañana, a las 2:20, sí, 2 de la mañana, que perfectamente se podría conocer 12 horas antes. Yo creo que esto al mediodía estaba bien resuelto. Pero en fin, la política a veces le gusta alargar más las cosas, o nos gusta. Y ahí Gabriel Boric pide cerrar la puerta. También voy a dar anticipo lo que va a decir esta noche, y dice, bueno, él ahí comunica que su sector no va a patrocinar el acuerdo, se baja al último minuto y lo dejan solo. Yo creo que, bueno, cuando alguien está dispuesto a hacer cosas por su país, a traspasar los límites y dialogar, yo creo que lo de Gabriel es muy valorable. Y también él insiste categóricamente en que, o abrocha esta conversación que estuvo presente en todos los diálogos, de que independiente, escaño reservado y paridad eran temas insoslayable y no se podía concebir una constitución moderna, nacida en democracia, legitimada, sin esos aspectos. Nos falta, bueno, independiente podemos hacer más todavía, por lo menos los partidos, algunos están diciendo estamos entregando cúpula independiente, me parece bien. Yo creo que esto no va a ser un espejo del Congreso, de la Cámara de Diputados, creo que esto va a ser distinto, va a tener más sociedad civil, de todas maneras. Los partidos van a llegar independientes porque tampoco es que haya tantos stop, por así decirlo. Entonces yo creo que, y escaño reservado, bueno, eso está muy avanzado, la Comisión de Constitución hizo un esfuerzo grande, falta despacharlo, yo espero que eso se haga ahora en noviembre. Algunos dicen que, dos cosas, senador. Uno, respecto a la violación de derechos humanos y carabinero, no sé si lo pone ahí, pero quiero saber su opinión igual, de modificación de carabinero o refundación o como quieran llamarla. Yo no sé, escuché a Lucía Tamet que decía que no era bueno refundar porque es mejor cambiarlo internamente como hicieron en Colombia, etcétera, pero es una cuestión de opinión y yo no soy experto. Y lo que tiene que decir con la violación de derechos humanos, recién lo hablábamos, una subsecretaria de derechos humanos que yo no sé qué papel hace, ¿no? Si yo me daría vergüenza ser subsecretario de derechos humanos en un país que viola sistemáticamente los derechos humanos. Y lo otro, respecto de la presencia de la sociedad civil, hay mucha queja, que dicen que esto de los pueblos originarios deberían estar hecho antes, porque si aprobamos 155 personas, ¿no? Mujeres y hombres para la Convención Constitucional, se van a sumar después 23 cupos más, entonces eso no sería lo aprobado, porque se aprueba los 155 en la Convención Constitucional, y si no, la Convención Mixta, pero pongámonos en el imaginario que se aprueba la Convención Constitucional.
Son 155. La ciudadanía dijo, queremos la Convención Constitucional. Y después entonces le agregamos 23 cupos más o los tenemos que obligatoriamente meter dentro de los 155. Son dos preguntas. Son dos preguntas. Respecto de lo primero, bueno, yo comparto lo de la subsecretaria Recabarren. A mí me impresionó mucho el año pasado cuando sale, no sé si fue el tercer o cuarto informe en ese minuto, el de Amnistía Internacional, y yo no puedo olvidar esa vocería que ella hace. Yo era estudiante, cuando empecé a escuchar Amnistía Internacional, tenía 18 años, estaba en la universidad, y, o sea, esto de estos activistas, poco menos, fue bastante duro. Incluso los propios, también lo digo, los propios comandantes de las Fuerzas Armadas sacan el año pasado un gobierno comunicado contradiciendo. O sea, por favor, si este es una ONG, una fundación seria, nacida en los años 60 en el Reino Unido, que está en 160 países hoy día, entonces con la liviandad había que elegir a alguien a quien pegarle. ¿Ah? No le iba a pegar a la Human Rights Watch, no le iba a pegar a Naciones Unidas porque estaba chileno, no le iba a pegar a la Comisión Americana de Derechos Humanos, eligieron a quien pegarle. Eso yo creo que en democracia lo he visto muy pocas veces, también lo señalamos, pero además creo que bueno, a ella le tocó a la subsecretaria hacer vocería de un libreto, no sé, un libreto que se decía en La Moneda, en otro piso, entre paréntesis, gran parte de las reuniones en La Moneda a las cuales yo asistí, y esto tiene que ver tal vez con lo que se está viendo en salud, tenían un diseño comunicacional previo. O sea, tú llegabas ahí y te encontrabas con una declaración que había que escribir como contrato de acción. Por supuesto, yo nunca validé aquello. Hay una obsesión en La Moneda con cómo se comunican las cosas, y eso es tremendamente peligroso para una sociedad que hoy día espera más transparencia y un mayor escrutinio de los acontecimientos. Y respecto de los escaños reservados, está un poquito enredada esa discusión, no está del todo claro si son este porcentaje, si es la CACEN, si es el censo, si se adicionan o no se adicionan. Yo creo que más bien lo que está pensando es que se descuentan de los partidos y por lo tanto ahí los partidos van a tener que comprimirse un poco más. De eso yo espero que, como sea, tengamos, ojalá, la mayor participación. Esto para la región que yo represento, para la región del sur, es fundamental. Y también para un país que quiere integrarse y que tiene la oportunidad después de una crisis de generar su primera constitución en democracia. Senador, hay algunas personas que lo critican por algunas de sus estoy mirando las redes sociales, de sus votaciones. Dice, por ejemplo, no olvidar leyes de represión que votó post-estallido. ¿Eso sucedió, senador? ¿Cómo votó usted, por ejemplo, con la ley antibarricadas y todas esas cosas que hoy día tienen a la ciudadanía tan dividida también? Mira, nosotros en un sector de la izquierda tenemos una seria dificultad porque entendemos que el problema de la seguridad es un problema que afecta a los grandes, a los poderosos. Y la verdad es que la seguridad afecta a la gente más pobre de este país, a quienes le destruyen, a quienes no tienen las facilidades para llegar a su hogar y se ve alterado su diario vivir. Nosotros tenemos un problema serio. Y yo esto lo he dicho con toda claridad, también lo señalo en el libro. Firmamos un acuerdo por la paz, por orden público, concepto que hoy día es distinto y es bastante dinámico, muy distinto al que cree el ministro Pérez, y los derechos humanos. Y fíjate que solo 9 personas suscribieron ese acuerdo. Eso fue a fines de noviembre del año pasado. Y eso es un problema del cual tenemos que hacernos cargo, porque si la centroizquierda quiere gobernar, yo les recuerdo, sin hacer ningún juicio, que la seguridad también es un atributo, por supuesto con estándares altos. El problema hoy día que tenemos nosotros es en materia de derechos humanos, que los medios de comunicación tradicionales, falta cualquiera del rechazo te dice, no, es que los derechos humanos de los otros, y los derechos humanos solo los derechos humanos, doctrinariamente, Daniel lo sabe mejor que nadie, son aquellos cometidos por la gente del Estado. Cualquier otra víctima de una imputación, de un delito, bueno, tiene la Fiscalía, tiene protección de víctima, probablemente tenemos que seguir en eso. No, yo estoy muy consciente en mis votaciones. En el caso de infraestructura crítica, por supuesto. Creo que es mucho mejor tener hoy día infraestructura crítica antes de delegarle un poder a este gobierno, especialmente un gobierno de derecha, que indiscriminadamente va a poner estado de excepción. Y una infraestructura crítica es una situación acotada a sectores específicos. Y por supuesto en el ¿Pero se sabe cuál es la infraestructura crítica? No, porque no se quiso defender, no se quiso resolver, porque había, mira, nosotros este tema lo conversamos mucho con el gobierno, tanto el de infraestructura crítica como el otro que el de la ley antibarricada, que dicho sea paso venía con un tremendo apoyo de la Cámara de Diputados, y después algunos diputados se arrepintieron. ¿Te acuerdas tú lo que ocurrió? ¿No? Sí, me acuerdo, perfecto. Creo que esto se requería, así, con la misma claridad que le dije al gobierno otro día, no al robo de madera, porque eso sí está tipificado plenamente. Aquí había aspectos, y Daniel lo sabe, que no estaban enteramente tipificados. ¿Como hacer una barricada, por ejemplo?
Es que no era básicamente la barricada, pero había conducta, o sea, había gente que si no bailaba y te echaban abajo, o sea, yo eso no lo puedo... Sí, pero ¿qué importa eso, senador? A ver, yo en eso voy a disentir con usted, si usted me permite. Hay que estar conectado con los que salieron a la calle. Si uno dice que íbamos a lograr lo que tenemos hoy día con los 1.250.000 personas que usted citó de Santiago, no es cierto. No nos habrían pescado porque no se pescó al no más AFP. No estoy justificando la violencia, senador, porque usted debe saber cómo yo pienso. Yo no creo en la violencia, de hecho creo. Pero aprobarla es un signo. Uno también tiene que dar signos a la sociedad. Y cuando uno da el signo de aprobar la ley antibarricadas, está dando un signo de que eso es represión. ¿Cómo actúa el gobierno frente a eso? Reprime. Entonces, si uno suma 2 más 2, suma violaciones de derechos humanos, ley antibarricada, ley de infraestructura crítica, que también le propone el gobierno, o sea, son puras propuestas del gobierno que son signos para la población. Y eso es lo que me preocupa más. Y lo que dice respecto del Frente Amplio, que aprobó en general la ley de barricadas, pero el resto, todo el articulado, solamente aprobó 2, contra bomberos y ciertos almacenes que no fueran atacados. El resto lo rechazó. Solamente aprobó en general y después pidieron perdón. Entonces, que quizás tampoco era tan malo, porque en general podía rescatarse algo. Además, acordémonos que eso fue una ley de súper urgencia, o sea, en 48 horas. O sea, eso lo puso el gobierno así. Entonces, cuando usted da signos, senador, lo que yo tiendo a pensar es que hay ciertas, y perdone que sea así de sincero, porque yo lo encuentro un buen senador, pero desconecta con lo que está pasando en la sociedad. Al aprobar una ley de antibarricada, una ley de infraestructura crítica y eso, se desconecta con lo que pasa en la calle, que son los que obtuvieron que hoy día tuviéramos toda la cuestión constituyente. Entonces, eso es lo que uno critica. Si fuera en otra época, en otro momento, quizás uno podría haber sido sí, no, pero hoy día las barricadas lograron esto. Y no digo quemar nada más, o sea, es interrumpir el tránsito con barricadas, hace que se altere el orden público. La alteración del orden público genera caos en la ciudad. Eso es lo que queremos, cambio. Lo que queremos, cambio. Y eso se provoca con eso. Entonces, cuando tú le metes presión, y dicen ya, ley antibarricada, presidio, ¿qué piensa la ciudadanía? Yo hice para que hubiera cambio, el senador me está robando esto. ¿Me entiende? Eso es lo que uno critica. Te entiendo y yo comparto contigo el momento. Creo que las señales son útiles en un momento determinado y probablemente creo que eso se puede haber hecho nuevo. Pero lo mismo, infraestructura crítica, el gobierno lo presentó como un proyecto de ley, dijimos, no, esto tiene que ser como reforma constitucional. Yo estoy convencido que para limitar el poder de un gobierno de derecha es fundamental tener infraestructura crítica. Hay un sector hay una parte de mi sector de la sociedad que así no lo ha entendido. Eso existe hoy día en muchos países en el mundo, en Europa, y tú ves los militares... Claro, pero por terrorismo efectivo, pues acá no hay terrorismo efectivo. Sí, pero respecto a la barricada, te tengo que decir algo. Respecto a la barricada, lo que aprobamos, porque también fueron varias votaciones, lo mismo que los diputados del Frente Amplio, fueron varias votaciones. Y la que nosotros aprobamos, una cantidad no despreciable de senadores de la centroizquierda, era con violencia. O sea, no bastaba quemar cualquier cosa. Porque además el delito de incendio en este país, y lo sabe muy bien la gente del sur, el delito de incendio, otra cosa es la eficacia policial y las pruebas que nunca llegan. Es un delito el delito de incendio puede tener condenas mayores al homicidio. Sí. Pero aquí lo que estaba hablando es una barricada con violencia. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Es como decir una violación con violencia, pues, senador. ¿Cuándo no es con violencia? Si hay algo de violencia ahí, evidentemente, ¿no? Porque claro, el quemar una barricada. No, mire, si no es a ver, yo no queremos pelear, pero queremos entender, porque de verdad. No, claro, y a mí me da el momento y nosotros conocemos cómo es la sociedad y ¿qué me está mostrando un Senado que se supone que es de mi sector de izquierda, que aprueba que yo he hecho barricadas para lograr los cambios y me las condenan con pena? Aquí no me cuadra, me explico, ¿no? Eso es lo que, claro, además, lo que yo trato de decir. Veníamos de los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos, y le damos más atribuciones a los mismos que están violando los derechos humanos. Entonces, sí, para todos nosotros, usted me va a disculpar, no, pero otras con condena en un tribunal. Sí, pero los derechos humanos no se violaron por esa ley. Esa ley incluso tenía una aplicación bastante acotada. No, pero lo de por los escopetas antimotines. Pero la ley antibarricada les da más. No, si yo sé que no, pero le da más atribuciones y le da más atribuciones sobre todo también. Digo yo, la ley que se estaba conversando sobre la infraestructura crítica. Le da más atribuciones a Carabineros. Sí, yo sé que no pasó. No pasó porque eso quedó interrumpido en la Cámara. Eso quedó interrumpido en la Cámara, y en el caso del proyecto de barricada, o sea, lo que salió del Congreso, yo me acuerdo perfectamente a Blumel cuando hablaba, ¿sabes, Jaime? ¿Sabes que hagan lo que quieran? Porque este proyecto que ustedes van a aprobar, a nosotros ya no nos interpreta. O sea, el gobierno quedó absolutamente, tomó distancia de ese proyecto porque efectivamente quedó bastante desdibujado
en la lógica de cómo el gobierno originalmente lo había presentado. Nosotros necesitamos, especialmente cuando tú tienes una policía con tanta fragilidad, con tantos problemas, como es Carabineros hoy día, y a propósito de la pregunta original, yo creo que aquí no basta una modernización, aquí se requiere, si no es una refundación, un cambio estructural de fondo, o queremos que nos pase a los Estados Unidos o lo de Nigeria para que te pidan la disolución de una policía. Pero por eso te digo, quiero que el momento también de pensar en sus 60.000 hombres y mujeres, que creo que en su inmensa mayoría no entran a violar los derechos humanos y ha hecho, ¿no es cierto?, como que lo que el país hoy día está investigando. Entonces, creo que se requiere cumplir otro tipo de estándares en materia de derechos humanos. Esto es fundamental. Mira, termino con esto. En la PDI, en la ceremonia del año pasado, basta mirar lo que pasa con esa policía. Esto tomó muchos años y eso más bien fue una refundación, eso no fue una modernización, como dice la derecha del rechazo. Y yo escuché al director de la Escuela de Investigaciones, con Piñera sentado al lado, en la graduación de 260 efectivos policiales en la PDI el año pasado, referirse casi con 3 párrafos de su intervención al tema de la importancia que tenían los derechos humanos en el currículum. Pero tú tienes que para eso conocer los procesos de selección de los estudiantes. ¿Quiénes son los profesores de la Escuela de Carabineros? ¿Dónde se formaron? ¿Tenemos alguno que se haya formado en dictadura? ¿Ah? ¿Cuál es la selección que se hace? ¿Cuáles son sus currículos? ¿El país tiene derecho a saber eso? ¿El país tiene derecho a saber por qué se desecha un escalafón único? ¿Cuál es la evidencia para aquello? Claro. ¿Vamos a seguir con grupitos de amigos de Carabineros versus el resto? Entonces, una cosa más allá, tú hoy día ves en las redes sociales por el rechazo a muchos conspicuos ex oficiales. No estoy, quiero ser riguroso en esto, porque ellos tienen su derecho a hacerlo y tienen derecho a la opción política. Pero cuando gente de las Fuerzas Armadas y Carabineros toma una abierta posición para el rechazo, yo digo, General Rosa, a quien yo lo defino como el más obsecuente en el libro de los comandantes que conocí en ese periodo, no se plantea estas cosas y después nos dicen, no, queremos que la policía sea respaldada por todos los chilenos. Pero tú ves que muchos de ellos son rostros del rechazo. Entonces, cuidado, ¿eh? Se puede hacer, no, sí, en eso, porque la ley le permite un derecho a... Si el tema es, senador, ¿por qué si tenemos tan claro entonces que hay que refundar y reformar, o como queramos llamarlo, digamos, Carabineros, que me imagino que hay que hacer algo que es a largo plazo además, ¿no? Tenemos que, es muy a largo plazo, ¿verdad? Hacer todos estos cambios de los que usted habla. En la PDI se demoraron años también en hacerlo, ¿verdad? Pero la pregunta entonces es, yo por mientras, a corto plazo, ¿por qué les damos más atribuciones? Y ahí ustedes votaron junto con el gobierno en eso, ¿no? Algunos de ustedes. Entonces, por eso usted dice, no solo ustedes, sino yo solo estoy preguntando de verdad, porque nuestro público también se lo pregunta y creo que es necesario hacer estas preguntas. Porque yo de verdad, a mí me cuesta comprender por qué, si tenemos tan claro que hay una institución que no está funcionando bien y que ha violado para mí sistemáticamente los derechos humanos del 18 de octubre en adelante. O sea, estamos leyendo gente que se fue a vivir afuera del país, personas que quedaron sin ojos, personas que han fallecido, jóvenes que fueron torturados en comisarías. Estamos hablando de cosas muy fuertes. Si usted dice, claro, no entran a hacer esto, pero esto es lo que resulta. Y eso es doloroso. Entonces, ¿les damos más atribuciones a esas mismas personas? Esa es la pregunta que uno se hace, como que no podemos comprender. Y yo te repito, Alejandra, yo te repito la respuesta, y por eso en esto se requiere una rigurosidad, y creo que programas como el de ustedes contribuyen mucho a esa discusión objetiva de los hechos. Infraestructura crítica. Lo que tú le otorgas finalmente a un gobierno, especialmente un gobierno con la tendencia a sacar estado de excepción por cualquier cosa. Yo recuerdo perfectamente cuando el 12 de noviembre me llama, 3 días antes del acuerdo consular, me llama Bruma y dice, ¿qué pensarías tú si el presidente vuelve a sacar los militares en la calle? Bueno, si nosotros hubiésemos tenido infraestructura crítica aprobada ahí, te lo aseguro, un gobierno de derecha la piensa 2 veces. Y sale con una instancia más acotada, sin violar los derechos humanos, no con los militares en todos lados, sino en zonas donde hay un tema estratégico, la distribución energética, los hospitales. Eso tiene un sentido que hay que custodiar, y cuando tú tienes una policía con tantas dificultades operativas, de anticipación y de falta de eficacia, necesitas reforzar, entendiendo que los militares no están preparados para el orden público y no están dentro de su formación. General Martínez ha sido tremendamente claro en esto y lo ha dicho muchas veces. Y te repito, respecto del programa antibarricada, nuestra votación no fue a fardo cerrado, fueron 6 votaciones. Las de algunos senadores de la centro-izquierda fueron respecto de algunos proyectos específicos donde había violencia. El contexto lo puedo entender, pero creo que yo, precisamente porque he sido muy claro en que aquí no hay que andar ratificando cosas todos los días, como el robo del Madero el otro día, en la discusión del Senado, no, ahí hay legislación. Aquí en algunos aspectos faltaba, probablemente el momento para hacerlo era otro. Perfecto, senador. Oiga, ¿a qué hora es? Daniel, ¿Dónde es? ¿Cómo lo hace? Hoy a las 7. Es por Zoom. Que nos cuente, pues, que nos cuente, señora.
Es por Zoom a las 19 horas. Yo voy a estar presencial en la biblioteca del ex Congreso, pero va a estar todo el mundo conectado a través de Zoom. Va a durar seguramente una hora. Esto lo van a presentar. ¿Quién lo presenta? Eso. Mira, lo presenta Valentina Quiroga, ex subsecretaria de Educación, ingeniera comercial, ingeniera civil. Lo presenta Juan Antonio Coloma, senador. Siempre bueno tener una mirada también de otra parte. Yo con toda la diferencia que tengo con Coloma, creo que él empujó el proceso y tampoco estaba siempre tan contento. Hubo otras volteretas que no fue la de él. Claro. Para ser justo. Hubo otras volteretas y actos circenses, pero no fue el de Coloma, un senador bastante riguroso. No sé cómo lo habrá apreciado este libro. Y va a estar, por supuesto, Alfredo Yuñán también, que tiene mucha experiencia, autor de ciencia política, también nos va a comentar el libro, que va a estar, lo va a conducir Cristina González. Y esto va a ser a través de Zoom, el de la televisión del Senado, ¿verdad? O sea, lo pueden ver quien quiera finalmente hoy a las 19 horas. Sí, por las plataformas del Senado también y por Zoom. Perfecto. Ya tenemos un número bastante considerable inscrito, me han dicho. Ah, sí, muy bien. Pero adelantamos gran parte aquí de lo que vamos a... Claro, pues. Bueno, pero lo importante es escuchar. Está bien, para que se entienda. Esto es entonces, Oiga, hoy día muchas gracias, a las 19 horas, sírvanse conectar. Crónica de acuerdos y desacuerdos. Sírvanse todos. Eso, crónica de acuerdos y desacuerdos del estallido social a la pandemia. Es súper autocrítico. Senador, sí. La gente nos dice, ustedes conéctense, pues. Ustedes conecten. Ustedes conecten, sírvanse conectar. Muy bien, me parece genial. Por favor, me parece muchas genial gracias, la analogía. senador, por haber estado. Senador, muchas gracias y muchas gracias por responder todas nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Me gusta que hayamos podido tener un diálogo de todas maneras, a pesar de tener distintas miradas, eso es muy importante. Un abrazo, senador, que le vaya muy bien. Y lo felicito por el programa, Daniela, mucho éxito. Muchas gracias, que esté muy bien, senador. Ahí estaba el senador Jaime Quintana, entonces estábamos conversando sobre su libro que tiene que ver